A las 11:43, la mansión se apagó como un teatro que termina su función. No fueron chispas, ni un estallido. Fue un silencio compacto, un telón de sombra que borró los espejos, las copas y las manos. Recuerdo el olfato, barniz reciente, whisky de centeno, humo de un cigarrillo que no era el mío. La tormenta golpeaba los vitrales con dedos de agua. Oí un roce de zapatos en el mármol y el latido de un reloj de bolsillo que nadie admitió llevar. Después, un murmullo. Alguien abrió un encendedor. La llama apenas delineó la esquina del retrato. Cuando volvió la luz, el coleccionista yacía de espaldas a la pintura, la cabeza en un charco discreto que no era sangre, era vino. La copa seguía en su mano, una media luna roja en el borde. En el aire flotaba un perfume ajeno al lugar, floral y seco, como una carta vieja guardada bajo llave. Miré el retrato. Era una mujer del siglo XIX, cuello largo, mirada oblicua, una perla solitaria. Juraría que antes del apagón sus ojos miraban hacia la derecha. Ahora me observaban a mí. Se lo dije solamente al silencio. Algunos cuadros no cambian. Cambia el que los mira. La puerta del salón estaba cerrada. Todos teníamos la misma llave de cortesía. Nadie la usó, según dijeron. Nadie se movió, según juraron. Yo no fui invitado. Fui llamado después. Pero cuando sostiene uno de estos casos entre los dedos, entiende que lo llamaron mucho antes. Porque ciertas muertes comienzan lejos del cuerpo. Me llamo Emilio Vargas. Fui inspector durante 27 años. A veces me despierta el mismo sonido, un relámpago que no llega a tronar, como si el cielo también dudara. La noche de la mansión del coleccionista fue así. Me llamaron cuando el médico ya había certificado una verdad administrativa y la policía sellaba botellas. Yo llegué con mis cuadernos y la costumbre de mirar los bordes de las cosas. El anfitrión era famoso por comprar lo que otros solo sabían pronunciar. Esa noche, 6 invitados y un retrato reciente. El cuadro, Manos privadas, origen nebuloso, firmaba su presencia con barniz fresco y un marco que olía a taller. Cada invitado llevaba una llave idéntica del salón, un gesto de cortesía que parecía lujo y era trampa. Encontré detalles que no se dicen en el acta. Un hilo de lino adherido al marco, un minúsculo grano de cristal en el alféizar interior, 2 anillos de humedad bajo la misma copa, y el espejo del pasillo empañado por alguien que no respiraba con calma. Nadie mató con furia. Alguien mató con tiempo. Si están aquí, escúchenme. No les contaré quién fue. Les contaré lo que vi. Ustedes decidirán si creen en mis ojos o en su memoria. Suscríbanse al canal. Dejen un me gusta si estas memorias les hablan. Y díganme en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchan. A veces una calle distante ofrece la palabra exacta que nos falta. En este oficio, la verdad viaja con el que la espera. El portón de hierro tenía marcas de manos recientes, pero no de barro. El jardinero juró haber recogido las hojas a la tarde. Llovía desde las 8. Caminé por la galería contando pasos como un pianista que mide el aire. En cada alfombra, la misma prudencia del dueño. Nada fuera de lugar. Todo en su sitio, incluso la mentira. El salón principal era un escenario calculado. 2 lámparas de cristal, la mesa oval con 8 sillas, un aparador de nogal y el retrato. La mujer del cuadro no sonreía. En óleo, la ternura está prohibida. La perla en la garganta parecía demasiado blanca. Acerqué la cara y olí. No era nácar. Era pintura al plomo con una gota de trementina viva. Alguien la había retocado hace días, quizá horas. El cuerpo del coleccionista descansaba a 3 pasos del marco. No había herida aparente. Su camisa guardaba un pliegue rígido en el pecho, como si algo hubiese presionado allí un segundo, no más. El vaso volcado ofrecía un mapa de Rioja sobre la alfombra. El médico quiso hablarme de síncope. Yo preferí pensar en una mano que ensaya. Había 6 invitados. Los nombraré como los conocí. El crítico, la heredera, el abogado, la cantante, el marchante y el capitán. Cada uno con la misma llave, el mismo deseo de no tenerla. Todos recuerdan distinto cuando los mira un uniforme,
incluso cuando ese uniforme ya está colgado para siempre. La lluvia insistía en los vitrales y en mi oído izquierdo. Escuché un goteo que no era la tormenta. Provenía del corredor lateral, donde un jarrón de porcelana escondía su pequeña catástrofe. El agua caía por la moldura del techo. Una filtración. Anoté la hora. Las filtraciones tienen calendario y coartadas. Pedí que no tocaran el retrato. Me incliné para ver el borde posterior del marco. Un clavo asomaba medio milímetro. Eso basta para rasgar un guante. Recordé el perfume en el aire. Jazmín seco. En la mesa, ninguna mujer llevaba ese aroma, ningún hombre tampoco. En los bolsillos, las noches siempre esconden flores que nadie plantó. El mayordomo me mostró las llaves. Idénticas, con el mismo corte, mismo peso. Las conté. Había 7. Una más de lo esperado. Él dijo que la extra era de servicio. No me miró cuando lo dijo. Un hombre que sirve aprende a desaparecer delante del que pregunta. No le insistí. La verdad no acude al primer llamado. En el aparador, una fila de copas sin usar y una decantadora con la marca limpia de una mano. No era la del muerto. Era más pequeña. La huella se había borrado a medias. Con abrillantador de plata puede borrarse casi cualquier cosa, menos la idea de haberlo hecho. Busqué paños húmedos. Encontré uno en la cocina, encima de la estufa, todavía tibio. La cantante me observó desde la puerta. Tenía la voz del tabaco y los ojos de quien aprende a llorar hacia adentro. Me preguntó si creía en envenenamientos. Le respondí que creo en la paciencia. El veneno es solo una forma de demorarse. Ella apretó un encendedor sin fuego, como si buscara la memoria de otra llama. Volví al retrato. La mujer del cuadro me miraba desde un ángulo imposible. No era que hubiese cambiado la pintura, era la luz. La lámpara de pie había sido movida un palmo. Ese palmo convertía la mirada oblicua en una directa. A veces, mover la luz es mover la verdad. Y alguien lo sabía mejor que yo. Reuní a los invitados en la biblioteca. Nada hace hablar tanto como la madera vieja y el miedo. Pedí que narraran el apagón. El crítico habló primero. Dijo que aplaudía la ironía de la oscuridad. Un hombre que aplaude en la penumbra quiere público. Me dio los segundos con exactitud matemática. Nadie recuerda así sin practicarlo. La heredera sostuvo que el vino era demasiado joven para el retrato. No supe si hablaba de cosechas o de su edad. Llevaba guantes finos, color hueso. Tenían una raspadura en el borde del índice derecho. Le ofrecí una silla. No se sentó. Los que temen arrugar la tela temen también que les toquen las palabras. El abogado recitó un inventario de tiempos. Dijo que la luz se cortó 1 minuto, que nadie abandonó la sala, que nadie tocó el cuadro. Me mostró la llave en su bolsillo. El metal deja siempre un dibujo en la tela. En su pantalón no había dibujo. La llave había llegado tarde a ese lugar. La cantante encendió por fin una chispa. Su llama dejó ver un anillo sin piedra. Dijo que el coleccionista había bebido solo Rioja y que nadie lo contradijo jamás. Cuando alguien opina sobre lo que se bebe, suele callar sobre lo que se sirve. Le pregunté por su perfume. Me dijo que no usa ninguno antes de cantar. Esa noche no cantó. El marchante sonrió con dientes de porcelana. Juró que el retrato era legítimo, que él mismo lo vio salir de un palacete del Tigre. Cuando le pedí el certificado, habló de promesas y de confianza. En mi oficio, ese par de palabras es la ropa limpia de la mentira. El capitán miró la lluvia como si fuera el mapa de otra batalla. Dijo que, al volver la luz, contó las copas. Faltaba una en la bandeja y sobraba una en la mesa. Eso hacía 13, no 12. Me preguntó si la superstición sirve como coartada. Le respondí que la superstición sirve para recordar lo que uno quiere olvidar. Pedí las llaves. Las coloqué sobre la mesa, alineadas. 6 idénticas. El mayordomo trajo la 7ª. Tenía un diente ínfimamente más gastado. Las cerraduras también envejecen y cuentan la historia del que las usa. Cuando se las devolví, cada mano tembló hacia adentro. No vi culpa, vi cálculo. Volví al salón con el capitán. Me mostró la sombra de una marca en el piso junto al zócalo, como si un mueble hubiese sido movido un poco y devuelto a su lugar. La lámpara de pie, quizá, o la mesita con la decantadora. En la pared,
apenas perceptible, el óvalo limpio de un marco distinto, como un fantasma de cuadro. La heredera entró con una decisión que no había mostrado. Señaló el retrato y dijo que la perla era falsa. Le pedí cómo lo sabía. Respondió que su madre había tenido una igual y que la luz siempre delata lo que no es. Agradecí la lección. A veces, la verdad viaja envuelta en vanidad. El mayordomo se disculpó por interrumpir. Traía una caja de terciopelo gris. Dentro, un pequeño utensilio de oro, curvo, para cortar hojas de libros. ¿Había estado siempre ahí? Preguntó si lo necesitábamos para algo. Le dije que, para abrir ciertas páginas, uno prefiere los dedos. Lo dejé sobre la mesa, brillando apenas. Hay objetos que convocan la mano que los usó. Regresé a la escena cuando la casa se cansó de hablar. La alfombra ya no bebía vino. El vidrio de la lámpara contenía una huella que no era completa, como una luna recortada. La tomé con un pañuelo. No me interesaba el dueño de ese pulgar. Me interesaba la forma de quien se protege para no dejarlo. El marco del retrato escondía una costura sutil, apenas una fisura en la madera dorada. Introduje la uña y sentí una rebaba de metal. El clavo mal asentado. Si alguien hubiera querido abrir el respaldo, habría necesitado una herramienta delgada, curvada, con filo manso. Un cortapapeles dorado sirve bien para esos hábitos. Encontré un hilo, lino fino, color marfil, adherido al reverso a la altura de la perla. Tiré con paciencia. Se soltó una astilla, no más. Miré el suelo. Allí estaba el resto, un minúsculo triángulo de papel envejecido como de carta antigua. En el pliegue dormía media palabra, Cole. La guardé en mi libreta. Ciertas verdades prefieren la oscuridad de un bolsillo. El médico regresó con el aplomo de quien no quiere revisar su firma. Insistió en la muerte por paro. Le hablé de la copa, del vino en la tela, de la presión en el pecho. Me habló de posible embolia. Le señalé el tenue hematoma bajo el esternón, exactamente donde un dedo podría empujar para reacomodar una historia. No discutimos. Cada cual se quedó con su religión. Busqué en la cocina restos de algo que no fuera comida. El paño tibio había perdido su tibieza. El fregadero olía a metal. En el cubo de basura, papel de estraza manchado con una sustancia ambarina. No era whisky, era goma laca. El barniz de retocar marcos. Alguien había maquillado la madera esa tarde. Crucé el corredor lateral y vi la filtración otra vez. Toqué la moldura. La humedad venía de arriba, no del exterior, un desagüe interno. Si alguien hubiese querido asegurar un corte de luz breve, podría haber jugado con el panel del sótano. Pero en esta casa, todos miraban arriba. Yo bajé. El sótano olía a cuero mojado y a metal. Las cajas del coleccionista tenían letras elegantes, CR repetidas en tinta marrón. Colección privada, quizá, o el nombre de quien no firma. El interruptor principal mostraba un raspón reciente, como de una uña impaciente. Las uñas nerviosas no apagan mansiones. Las manos entrenadas sí. Encontré un guante negro de cabritilla detrás del generador, muy delgado con el borde mordido. Era izquierdo. El derecho faltaba. Recordé la heredera y su raspadura. Recordé también a la cantante y su anillo sin piedra. Las faltas dicen más que las presencias. Las simetrías rotas son mapas. Volví arriba con el guante en el bolsillo. En la biblioteca, el cortapapeles había desaparecido de la mesa. Nadie movió un músculo cuando pregunté por él. La lluvia amainaba. En algún sitio, un reloj decidió ser puntual. Pensé en la perla falsa, en la perla verdadera, en la mujer del cuadro que no sonríe. Hay sonrisas que se pintan por detrás. El mayordomo apareció con café. Sus manos no temblaban. Pregunté si conocía el sótano. Dijo que no baja desde que el patrón cambió el generador. Una respuesta ensayada. Todos tenemos una frase preparada para atravesar la noche. La suya estaba demasiado limpia. Hice que cada invitado reconstruyera su posición durante el apagón. Uno a la vez en el salón, con la lámpara de pie colocada donde la encontré. El crítico eligió quedarse cerca del aparador. Dijo que temía tropezar con el arte. Lo vi tantear el borde donde antes había una marca circular más clara. Ese mueble había vivido en otro sitio hasta hace poco. La heredera se paró frente al retrato
como quien enfrenta a una madre muda. Acarició sin tocar el aire del marco. Pregunté por el guante. Dijo que no usaba ese color desde hacía años. Le pregunté por la perla. Afirmó que siempre delata la luz. Le pedí que apagara la lámpara. Obedeció con lentitud medida. En la oscuridad el perfume volvió, casi imperceptible. El abogado ocupó la esquina donde no llega el reflejo. Mostró la llave otra vez, ahora con la marca correcta en la tela. Le pregunté si había estado en la cocina. Dijo que se pierde en casas ajenas. Nadie se pierde en una cocina sin dejar un dedo de grasa en la puerta. La suya estaba intacta. La cantante se sentó donde brillaba la decantadora, como si el vidrio la llamara. Le pregunté por la piedra ausente del anillo. Dijo que la había vendido en otra ciudad, en otra vida. Le pedí que sostuviera la copa del muerto. La sostuvo sin mirar. Sus dedos encontraron la huella errada con una precisión que no necesita vista. El marchante prefirió quedarse bajo el retrato, con los brazos cruzados. Juró que el cuadro había sido tildado por 2 tasadores. Le pedí nombres. Me dio uno que no existe y otro que no contesta a nadie. En ese mundo, los nombres son llaves. Las falsas abren demasiado fácil. El capitán hizo cuentas con la mesa. Dijo que las copas siempre fueron 12. Yo le conté 13. Sonrió como quien pierde una apuesta de guerra. Me pidió buscar bajo el mueble. Encontré, casi invisible, un círculo de vidrio fino, un platillo para apoyar la base de una copa y no manchar. 13 entonces. Alguien bebió sin brindar. Pedí que apagaran la luz de nuevo. Esta vez yo moví la lámpara un palmo hacia su marca original. La mirada de la mujer del retrato volvió a desviarse. La sala respiró. Hay objetos que imponen un orden privado. Cuando se los desplaza, exigen un impuesto. Esa noche, alguien pagó con sangre ajena. Examiné el marco con lupa. En la esquina inferior izquierda, una muesca mínima, nueva, como si una herramienta hubiese levantado el respaldo para esconder o sacar algo del interior. Recordé el cortapapeles desaparecido. Recordé la astilla de carta con la media palabra. Nadie habló de cartas. En casas ricas se habla de telegramas. Las cartas son para los que todavía creen en la tinta. El mayordomo me esperó en el pasillo. Dijo que la policía quería cerrar la biblioteca y que el juez no tardaría. Le pregunté desde cuándo la lámpara tenía el cable tan tenso. Me respondió que desde el martes. Esa palabra le quedó demasiado rápido en la boca. El martes aún tenía barniz fresco cuando yo llegué. La lluvia detuvo su golpe. Afuera el jardín devolvía un olor a tierra que limpia la cabeza. Adentro todo seguía quieto. En la quietud los detalles hablan alto. Eco de pasos, eco de vasos, eco de una llave que no llegó a su bolsillo a tiempo. Me senté y dejé que los ecos eligieran un nombre. No lo diré. No aquí. Puse una copa limpia en el lugar exacto donde había estado la derramada. Vertí agua hasta la marca que el Rioja había dejado en la alfombra. El nivel coincidía con el borde donde el labio pintó su media luna roja. Repetí el gesto con la mano izquierda. La media luna quedó en espejo. El muerto era diestro. Esa noche, la copa la sostuvo una duda. Le pedí al capitán que se colocara a la derecha del retrato, donde el marco escondía la muesca. Su sombra borró la perla. La mujer del cuadro recuperó su mirada oblicua. El capitán dijo que eso no prueba nada. Le respondí que no prueba, señala. Me gusta más lo que señala. El crítico quiso hablar de corrientes artísticas. Lo dejé. Mientras aseguraba que la pieza era de tal escuela, su zapato rozó el zócalo donde la lámpara había vivido antes. Un roce viejo no suena igual que uno nuevo. El suyo sonó como quien intenta recordar una coreografía aprendida deprisa. La heredera pidió un cigarrillo. No tenía encendedor. Le ofrecí el mío. Encendió con mano firme y me devolvió el fuego. En su guante claro, la raspadura brilló apenas. Le dije que el barniz del marco era reciente. Sonrió como si el barniz le perteneciera. Las sonrisas que se parecen a un inventario suelen ocultar pérdidas. La cantante tarareó un motivo que no reconocí. Me preguntó si creía que el vino había llevado algo. Le dije que a veces el vino solo tapa el paso verdadero. En la bandeja, uno de los platillos de vidrio no tenía polvo.
Había sido lavado o cambiado. 13. Otra vez llamando sin voz. El abogado mencionó por fin el testamento. El coleccionista lo había modificado esa tarde. No supe si era un dato o un anzuelo. Pregunté por los beneficiarios. Enumeró nombres. Dejó uno en el aire, lo recuperó, lo cambió de sitio. En los papeles, como en las copas, lo que sobra no aparece. Lo que falta grita. El marchante insinuó que el cuadro valía más que la casa. Nadie respondió. Le pedí que mirara de cerca la perla falsa. Dijo que eso es habitual, que se corrigen detalles por estética. Lo común de la trampa es su mejor defensa. Miré su corbata. Tenía una mancha apenas visible, ambarina, goma laca. El barniz de la tarde. El mayordomo trajo otra bandeja. En su muñeca noté una línea pálida, marcada por reloj ausente. Alguien le había pedido el reloj o se lo había quitado para no dejar marcas. Cuando apagas una casa, el reloj deja de importar. Cuando matas a un hombre, el minuto exacto te condena. Saqué de mi libreta la astilla de carta con la media palabra. La coloqué sobre la mesa sin explicarla. Nadie pareció reconocerla. La cantante tardó un segundo de más en apartar la vista. La heredera, ninguno. El abogado, un segundo menos. A veces los tiempos son todo. A veces son nada. Pedí que todos se retiraran al corredor. Me quedé solo con el retrato. Levanté con paciencia el respaldo del marco, lo justo para ver que no había nada. No había ya nada. Como si alguien hubiese guardado allí una nota y ahora solo quedara el hueco de su ausencia. Cerré mis cuadernos. La verdad, algunas noches decide no salir conmigo. El juez llegó con mañana en los zapatos. La policía selló las lámparas y numeró las copas. Les conté lo indispensable. Guardé para mí el guante izquierdo, el raspón del cable, el brillo viejo del cortapapeles que ya no estaba, la trementina que aún latía bajo la perla. Nadie preguntó por la carta. Nadie pregunta por lo que no aparece. Escribí el informe con mano breve. A veces aprender a callar es la única forma de seguir viendo. La mansión volvió a su orden. Un orden de poros cerrados y cortinas pesadas. En el retrato la mujer siguió mirando de lado, como quien sabe que la mirada directa deja más huellas que la oblicua. Me fui cuando la ciudad decidió abrir sus paraguas. En la esquina, un kiosco vendía diarios con titulares que ya no importaban. Pensé en las 13 copas, en la llave que envejeció más rápido, en la sonrisa sin piedra y en la decencia que se quita el reloj para trabajar. Pensé, sobre todo, en la mano que escondió la nota en el marco y en la otra que más tarde la retiró. Si quieren una respuesta única, no la tengo. Tengo esta memoria. Ustedes decidirán si oyen en ella la voz correcta. Yo solo sé que, desde aquella noche, cuando apago la luz, el retrato me mira recto y no hay lluvia suficiente para distraer esa mirada.